siempre nacimos en un lugar de África y desde ese pequeño lugar de África fuimos capaces de colonizar la totalidad del planeta. Durante toda nuestra historia, como especie, nos hemos movido con nuestras familias y hemos llegado a esos lugares con un único objetivo, que es el conseguir una vida mejor para nosotros y los nuestros, ¿no? En los últimos años estamos viendo un desplazamiento poblacional, como nos acaban de recordar en cifras, sin precedentes en la región de las Américas. Estamos viendo en este momento esos más de 3 millones de venezolanos que salieron de su país, de los cuales más de 700.000 han recalado en este país, en el Perú. Vemos que el movimiento poblacional en todo el mundo tiene estas mismas características. Estamos viendo cómo los conflictos de Siria, de Irak, han provocado desplazamientos masivos de la población, básicamente, y eso hay que recordarlo bien, a países de ingreso medio, ingreso bajo, en su propia vecindad. Son Jordania, es el Líbano, son los lugares que han acogido a esas personas. Sin embargo, nos echamos las manos a la cabeza en los países europeos porque están entrando algunos migrantes en Europa. Recordemos que solo uno de los estados de la Unión Europea, Alemania, con su canciller Merkel a la cabeza, fue el que dio una respuesta netamente positiva para la bienvenida. Otros, sin embargo, los dejan sin ningún tipo de temor que se ahoguen en el mar, ¿eh? Incluso tenemos ahora mismo un bombero español que está acusado por la justicia italiana y le están pidiendo una pena de 20 años por rescatar vidas en el mar Mediterráneo. Así de crueles podemos llegar a ser. En este país, en el Perú, estamos recibiendo 700.000 venezolanos en lo que tenemos, en estos 2 últimos años o año y medio. Estas personas, siempre yo recuerdo esto, recordamos que en el enfoque de salud inmigrantes tenemos 2 problemas. Aquellos problemas de salud pública asociados al desplazamiento de un gran número de personas en un corto espacio de tiempo. Por ejemplo, hemos visto el aumento de transmisibilidad de algunas infecciones que considerábamos erradicadas en la región, como es el sarampión, y eso sí ha alertado mucho a los diferentes países. Los países han sido valientes en ese sentido, han sido rápidos, porque entendían que afectaba a su propia seguridad. No querían tener sarampión, no querían tener difteria, y han puesto los medios para que eso se controlara de una manera eficaz, lo cual es muy loable y es necesario. A veces olvidando que el aumento de sarampión no se debe tanto a que llegue alguien con sarampión, sino a tus propias bajas coberturas, que eso es lo que teníamos que haber sido cuidadosos anteriormente en todos los países de la región, asegurar buenas coberturas vacunales. Sin embargo, existe otro gran elefante blanco en la habitación que nadie mira, ¿no? ¿Qué pasa con el derecho a la salud de estas personas? ¿Qué pasa con el derecho a la salud de estos más de 700.000 venezolanos que están en el país, o del más de 1 millón que están en Colombia, o de los cientos de miles que están en cualquier otro país de la región de las Américas? Todavía no se han dado pasos firmes para garantizar el acceso a la salud. Ya llevamos muchos meses y estas personas, como todos los humanos, tienen problemas de salud. Estas personas no tienen acceso al sistema público. Solo aquellas personas, en este país en concreto, que tengan acceso al sistema integral de salud, que serían las mujeres embarazadas o los menores de 5 años, tienen garantizado ese acceso. Todavía están en espera los más de 600.000 que no tienen ningún tipo de seguro. Hay maneras de avanzar, pero esas maneras requieren una voluntad política fuerte, y requieren cambios legislativos que nosotros hemos sugerido desde hace meses. Nos gustaría ver que los países de la región de las Américas, y aquí hay gente de muchos países, avanzan realmente hacia ese compromiso que adquirieron en el Consejo Directivo de OPS en el año 2016, en el que se comprometían a dar el acceso a la salud dentro de lo posible, en los mismos términos que se lo dan a sus nacionales. Todavía no hemos cumplido esa parte. Es necesario que los países de las Américas avancen a hacer real ese derecho a la salud que tenemos todos. Sin más, les deseo dos excelentes jornadas de trabajo y les doy la bienvenida. Muchas gracias. Gracias. Sí, agradecemos las palabras del doctor Raúl González, representante de la OPS-OMS en nuestro país. Precisamente hablando de cifras, como nos hacía recordar también el doctor González, después de Colombia, que acoge más de 1.100.000 venezolanos, el Perú es el país que cuenta con el mayor número de solicitantes de asilo inmigrantes de ese país. La Superintendencia Nacional de Migraciones del Perú reporta que 677.502 personas, en cifras oficiales, procedentes de Venezuela han ingresado al Perú entre enero de 2017 y febrero del 2019.
Los países de la región han mostrado una gran solidaridad con la población venezolana y han puesto en marcha diversos mecanismos para poder acogerla en sus respectivos países. Sin embargo, las cifras mencionadas no hacen más que poner énfasis en la presión que pudieran sufrir las comunidades de acogida para hacer frente a las necesidades de esta población en movimiento. A continuación, invitamos al señor José Iván Dávalos, jefe de la misión de la Organización Internacional para las Migraciones en el Perú, a hacer uso de la palabra. Muchísimas gracias. Muy buenos días con todas y con todos. Estimado doctor Neftalí Santillán, viceministro de Salud Pública. Querido amigo, compañero, colega, doctor Raúl González, representante de la OPS-OMS en el Perú. A todos nuestros visitantes, a todos nuestros colegas, un gran abrazo. Para la OIM, la Agencia de las Naciones Unidas para las Migraciones, es un verdadero gusto y un placer realizar este evento de forma conjunta con nuestra agencia hermana, la OPS-OMS en el país, poniendo de relieve el tema de la salud como un derecho universal y el del acceso a los servicios de salud, entre otros temas, para una población migrante que, per se, en nuestro país resulta ser muy vulnerable. La presentación del reporte de la Comisión Lancet y de UCL sobre migración y salud, la salud de un mundo en movimiento, es una ocasión favorable para propiciar esta reflexión. En ese sentido, agradecemos profundamente la presencia de autoridades nacionales del sector salud que acogieron esta invitación y a todas y todos los presentes. Muy brevemente, quisiera poner sobre la mesa de discusión un par de ideas sobre la problemática de la migración y salud. Primero, la definición misma de migrante como una persona que se desplaza o se ha desplazado a través de una frontera internacional o dentro de un país, fuera de su lugar habitual o de residencia, independientemente de 1. Su situación jurídica. 2. El carácter voluntario o involuntario del desplazamiento. 3. Las causas del desplazamiento. Y por último, la duración de su estancia. Como vemos, el término abarca una amplia variedad de categorías e implica retos de salud que enfrentan los y las migrantes y también definitivamente las comunidades que les acogen. Y quiero hacer énfasis en los desafíos especiales que enfrentan los migrantes irregulares, indocumentados, quienes, debido a su situación, están en condiciones de extrema vulnerabilidad. Por otra parte, y en relación a lo mencionado, es necesario considerar la realidad de la región, la cual al menos desde hace 2 años, es testigo de un inusitado movimiento migratorio de la población venezolana hacia diferentes países de nuestra región y también en el mundo. Hasta enero del presente año, como se había mencionado, se estima que aproximadamente 3.4 millones de personas han dejado Venezuela, dirigiéndose hacia diversos países y regiones. De acuerdo con datos de las autoridades nacionales de migración y de otras fuentes, los países en Latinoamérica y el Caribe han acogido aproximadamente a 2.7 millones de venezolanos y venezolanas. La Superintendencia Nacional de Migraciones del Perú reporta que 715.000 personas procedentes de Venezuela han ingresado al Perú entre enero del 2017 y marzo del 2019. Asimismo, Perú es el país con mayor número de solicitantes de asilo en la región, con aproximadamente 170.000 solicitudes. Esto implica que Perú es el principal país de acogida de personas venezolanas que solicitan la calidad de refugiados y el segundo destino de venezolanos a nivel mundial. Los países de la región han acogido a esta población de forma generosa y solidaria, brindando diversas alternativas para poder recibirles. Pero sin duda las cifras que mencionamos hacen más visibles las problemáticas y existentes en los países y que podrían causar mayor presión sobre servicios básicos como es el de la salud.
Y esta es una situación que merece una atención inmediata. El reporte de Lancet pone también en el tapete importantes mensajes que desmistifican las consecuencias de la migración. Y este es el segundo tema que quisiéramos destacar. Algunas ideas. Primero, se manifiesta en el informe de la Comisión que los datos recogidos para la realización del reporte ponen en duda algunos mitos comunes y destacan la diversidad, la dinámica y los beneficios de la migración moderna, junto con su relación con la población y la salud individual. En general, los migrantes contribuyen más a la riqueza de las sociedades de acogida de lo que cuestan. Segundo, se destaca asimismo que el derecho a una sanidad del nivel más alto posible, sin importar el lugar o la situación migratoria. Por otra parte, el reporte enfatiza que los acuerdos internacionales como el Pacto Mundial sobre Migración de las Naciones Unidas y el Pacto Mundial de los Refugiados de las Naciones Unidas dan un marco para acciones concretas con el objetivo de proteger la salud de los migrantes. Por último, señala que los migrantes deberían incluirse de manera explícita en los compromisos de cobertura sanitaria universal. A la larga, el costo de no tener una sanidad incluyente podría ser mayor para las economías nacionales, la seguridad sanitaria y la salud mundial que las modestas inversiones necesarias. Consideramos, pues, que la presentación de los hallazgos de este importante reporte es una gran oportunidad para ponernos en el contexto de la realidad regional y nacional y promover un debate abierto entre todos los actores involucrados. Muchísimas gracias. Bien, agradecemos las palabras del señor José Iván Dávalos, jefe de la misión de la Organización Internacional para las Migraciones. A continuación, invitamos al señor viceministro de Salud Pública, el doctor Neptalí Santillán Ruiz, para las palabras de inauguración de este Seminario Internacional Migraciones y Salud, Desafíos para el Perú en 2019. Muchas gracias. Señor Raúl González, representante de la Oficina Panamericana de la Salud en el Perú. Señor José Iván Dávalos, jefe de la misión de la Organización Internacional para la Migración. Señoras, señores, para el Ministerio de Salud esta reunión tiene una enorme importancia y trascendencia, por lo cual tengo el encargo especial de la señora ministra, la doctora Zulema Tomás, de expresar su inquietud por los resultados del informe y las conclusiones que de esta reunión van a salir. Ya se han mostrado las cifras en relación al fenómeno migratorio último que tenemos en el Perú. Se estima más de 600.000, sin embargo, creo que hay un tema pendiente de poder registrar migrantes que han podido entrar por la más amplia fronteras que tenemos con todos los países latinoamericanos y particularmente los del sur, de tal manera que efectivamente ese fenómeno nos ha traído consecuencias muy serias y severas para los servicios en el país. Como todos conocemos, y no es un secreto reconocer que todavía nuestra atención y los servicios que tenemos en el país no representan o no responden a lo que como
a nuestros propios conciudadanos quisieran de los servicios. Y entonces, si a eso le agregamos cerca de 1 millón de personas más, entonces se imaginarán lo que ahora tenemos de colapso serio en las prestaciones y en los servicios en todo el país, en el Perú. Por lo tanto, esto es de enorme trascendencia para poder, sobre la base de estos estudios que nos permiten conocer no solamente las consecuencias de este fenómeno, sino fundamentalmente nos interesa conocer también las causas de estos fenómenos. Porque, como bien se ha dicho también, nosotros como personas estamos en constante movimiento buscando mejores oportunidades y mejores condiciones de vida. Pero no es una decisión importante en la vida de quien quiere trasladarse de donde es su lugar de origen. No es fácil, ¿no? Y siempre uno añora dónde ha estado, dónde ha vivido, cómo ha vivido, ¿no? En el Perú tenemos una famosa canción que dice: todos vuelven a la tierra en que nacieron, al embrujo incomparable de su ser. Y eso es cierto, ¿no? Entonces, no es una decisión fácil de la persona trasladarse, más aún si es fuera de su país. Entonces, las políticas públicas tienen que considerar de que qué es lo que realmente buscamos cuando nos movilizamos y por qué nos movilizamos. ¿Qué tenemos que hacer entonces para tener y dar oportunidad a la población de no motivarse para trasladarse? Y todos conocemos, son los servicios básicos, ¿no? La capacidad de poder desarrollar nuestras potencialidades, las posibilidades de eso, las posibilidades de tener servicios como salud, educación, ambiente adecuado, trabajo digno. Esas son las cosas que también tenemos que identificar y esperamos que el informe tenga esa parte importante que nos permita orientar adecuadamente a las políticas públicas. Y el otro encargo de la señora ministra es ratificar el compromiso del Estado peruano, ¿no?, de su solidaridad, no solamente con los hermanos venezolanos, sino con todos aquellos que quieran venir a vivir en nuestro país. Les vamos a acoger siempre con el cariño y el calor y hacer todos los esfuerzos para darles las mejores condiciones para que puedan estar en nuestro país. Porque efectivamente, tiene razón. Así como enfrentamos y visualizamos un problema, también es una gran oportunidad. Efectivamente, quisiéramos incorporarlos en todos los procesos de desarrollo social, en los procesos productivos, en los procesos de producción intelectual, no solamente producción económica, sino también intelectual, social, de servicios. Y entonces tenemos que trabajar esa parte importante del fenómeno migratorio. Por eso es de que el país, el Perú, va a seguir haciendo todos los esfuerzos necesarios y posibles para poder ayudar, apoyar y mejor todavía incorporar a todos aquellos y ojalá que quieran quedarse definitivamente en nuestro país. Eso es el mensaje, esas son las consideraciones que como política en el Perú venimos implementando y vamos a continuar implementando. Muchas gracias. Suerte. Bien, agradecemos las palabras del señor viceministro de Salud Pública, el doctor Neptalí Santillán Ruiz. Vamos a pedir a las autoridades de nuestra mesa, por favor, ponerse de pie para una fotografía
protocolar. Bien, muchísimas gracias. Agradecemos la presencia de nuestras autoridades en esta apertura del Seminario Internacional Migraciones y Salud Desafíos para el Perú en 2019. Le brindamos un fuerte aplauso, por favor. Muchísimas gracias por su presencia esta mañana. Bien, dejamos al doctor Arósquipa para la continuación del seminario. Doctor. Muy buenos días con todos y con todas. Mi nombre es Carlos Arósquipa, trabajo en la Organización Panamericana de la Salud y voy a moderar este siguiente panel. Y antes de eso, agradecer una vez más a nombre de la Organización Panamericana de la Salud, la Organización Internacional para las Migraciones, vuestra presencia. Tenemos aquí representantes de distintas instituciones gubernamentales, representantes también de la sociedad civil, de organizaciones no gubernamentales, de agencias del Sistema de Naciones Unidas, así como también de la academia, de distintas universidades, que creo hacen de este escenario un escenario propicio para poder discutir y debatir un tema de tan importante trascendencia, como ya lo han explicado al inicio, la mesa de inauguración. Un aviso de servicio público, me lo encargan de manera encarecida, aquellos que por favor no han podido registrar su ingreso al momento de ingresar a esta sala, por favor en el receso, si por favor lo pueden completar. Muy bien, vamos a invitar entonces ahora, le voy a pedir al doctor Jaime Miranda que se pueda acercar por favor a la mesa. Jaime Miranda, quien va a hacer la presentación del reporte de la Comisión Lance sobre Migración y Salud, la salud en un mundo en movimiento. Es un médico natural de Chimbote, Ancash, estudió medicina en Lima y después de desarrollar y hacer importante trabajo en las distintas regiones del país, emigró a otro país para perfeccionarse, para estudiar, hizo un doctorado en Londres, en el Reino Unido, y actualmente trabaja en la Facultad de Medicina de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, donde dirige Crónicas. Él es el Centro de Excelencia en Enfermedades Crónicas. Él es coautor de este reporte que ha sido ya presentado en varios países, y quién mejor que él justamente para poder presentarnos los hallazgos en relación a este importante reporte. Jaime. Buenos días con todos. Gracias. Para mí es un honor, un placer y un gusto estar acá con ustedes. Y qué mejor que compartir en casa muchos de estos estudios que se realizan a nivel internacional y luego nos cuesta resonar, traducir, transmitir, comunicar estos hallazgos. ¿Y por qué este estudio de particular relevancia y de particular relevancia ahora? Es porque el discurso, la conversación nos permite acercarnos. Y creo que en este tema de migración y salud tenemos historia, tenemos trayecto, tenemos recorrido, tenemos emociones, pero también tenemos datos. Y quizás esos datos nos ayudan a garantizar una plataforma para sentirnos tranquilos y sobre ello empezar. Escuchaba la presentación de nuestro viceministro y
entiendo desde dónde vienen las preocupaciones, ¿no? Es como tener la casa lista para la siguiente fiesta. Acabamos de tener una fiesta y no estamos listos para la siguiente. O es como preparar tecnología para mañana, pero nos quedamos encerrados en uno y en prototipos y no avanzamos. Cuando claramente nuestra especie, como especie biológica, somos seres adaptables. Nuestros sistemas son adaptables. Y por ende, deberíamos asimilar este espectro de adaptación en nuestro cotidiano. Qué mejor que, lamentablemente, qué mejor que esta crisis para, a través de ella, encontrar oportunidades, encontrar espacios de adaptación, espacios para cambiar y para avanzar. ¿Por qué? ¿Por qué un reporte de esta naturaleza? Y asumamos que mis slides van a ser vacíos. De hecho, están en inglés y me disculpo por eso, porque traducir del inglés al castellano me hubiera tomado la doble cantidad de palabras. Prefiero decírselas mejor. Quiero pedir, como han venido temprano y han salido temprano de casa, quiero pedir que se paren en esta sala, tienen que hacer ejercicio. Sepárense todos, por favor, mejor. Buenos días. Gracias. Van a estar sentados toda la mañana. Y si vamos por partes, estírense, sí, muevan el cuello. Muy bien, relajen esos hombros, dejen el celular un ratito. Y vamos por partes. Quiero que se sienten los que no viven en Lima. Mi solidaridad con ustedes. Ustedes no tienen que usar ese tráfico que todos se están quejando. La mayor parte de esta sala vive en Lima. Quiero que se sienten los que no nacieron en Lima. Ok. Bueno, entre gitanos no nos vamos a leer las manos, ¿no? Siéntense, tomen asiento, por favor. Mucho del estudio de migración se beneficia de estos conteos por fuera. Es más fácil leer un sello en un pasaporte, es más fácil leer un número de un migrante que llega a un aeropuerto que entender las migraciones locales. De hecho, cuando uno va a los números, encuentran que estos son los países que más migrantes reciben. Sin embargo, el mayor volumen de migración es dentro de los países. Es muchas veces más. A pesar de ello, lo que captura las noticias son estos casos, no son inusuales, no son raros, pero son casos de todo el perfil de migraciones que lo que llena la noticia es, no sé, sangre, sudor y lágrimas. Y lamento que dentro de la experiencia migratoria de muchos de nosotros, algunos seres humanos tengan que transitar por estas experiencias negativas, particularmente el grupo de refugiados. Y existe el temor, entonces si vamos a tocar el tema de salud, vamos a hablar de refugiados. Pues no. Y si fuéramos a hablarlo, no es que está creciendo en el tiempo. Para mí esto es uno de los primeros slides que demarca la cancha de manera muy útil. De todos los migrantes, los refugiados son una pequeña minoría. Y dentro de los refugiados, si los vemos en el tiempo, esto va desde el año 90, no es que han ido creciendo, más allá de este pico rojo, que es gente de países de bajos ingresos que van saliendo, pues la migración fue mucho más alta décadas atrás. El flujo de información es mayor ahora. Las noticias llegan más rápidos, nos inundan por varias fuentes, pero eso no quiere decir de que haya más refugiados. Parte de esta conversación y cuando escogíamos y nos debatíamos cómo debemos comunicar esto es migración y salud no son más datos. Migración y salud es romper mitos. Porque todos nos pasan, todos tenemos historias cercanas. Escogí hacer esta presentación o cuando me dicen Jaime, dime quién eres, no empecemos por los títulos. Yo vengo de Chimbote, me vine a los 15 años a Lima. ¿Volveré o no volveré? No lo sé. ¿Me votará a Lima o no? No lo sé. ¿Me llamará a otro país o no? No lo sé. Pero quisiera desde donde estoy poder contribuir y dar lo mejor que tengo. Entonces, si es que tuviera que resumir
en una sola oración todo este hallazgo, todos estos cerebros reunidos. Nos tomó 4 o 5 reuniones presenciales, juntarnos en diversas partes del mundo, distintas agencias, distintas preferencias, muchos egos ciertamente, somos académicos, muchos egos. Mi tema es el mío, lo he trabajado por los últimos 30 años, mi otro tema es importante, pero el de la noticia de ayer, somos académicos. Y aprender a convivir entre académicos es también otro ejercicio. Tema aparte, pero ya es la psicología de los grupos colaborativos. Pero ¿cómo hacer relevante esto? ¿En qué nos sentimos cómodos? ¿Qué nos unifica a todos? Es que cuando unes las palabras migración y salud, de pronto tenemos historias parciales. Si se quieren llevar una oración y no quieren leer nada y van a aprender su celular, bienvenidos son, llévense este mensaje. Migración y salud significa romper mitos. Somos una especie móvil. ¿Ok? Y a partir de ahí podemos abordar y encontrar soluciones. Porque yo no voy a venir a contarles, decir que este ángulo de la migración es más importante que este otro. Y desde este aspecto, si lo miramos por acá y por allá, es más bonito. No, terminamos como un elefante. La historia de quién cuenta y quién describe el elefante. Entonces, es incómodo. No es agradable. No te da el resultado, dice, dame la pieza de información que necesito para encasillarla y ponerla en mi secuencia de decisiones y de toma de decisiones, etc. Pero sí invita a esta conversación de rompamos mitos juntos. Y a través de esa ruptura de mitos, busquemos oportunidades. Me voy a pasar este slide. Pero la migración, el enfoque de este reporte fue básicamente en migración internacional. 46 autores, 20 instituciones, reunidos desde el año 2006 para tratar de amasar de una manera coherente toda la información disponible hasta la fecha a nivel mundial. Y no fue solo un reporte clínico, combinábamos gente de distintas especialidades, sociología, antropología, gente que trabaja en el sector humanitario, etc. Los abogados, aprendí a trabajar con abogados. Muy simpático. Este es uno de los mensajes claves, ¿no? La movilización a nivel mundial es nuestro futuro. Es nuestro futuro. Que lo vamos a tener que abordar de distintas maneras, sí. Pero Perú al rumbo al bicentenario, Perú para el desarrollo, somos hermanos latinoamericanos. Bueno, hoy por hoy tenemos que tener esa conversación desde otro ángulo. Y salud tiene que ser un vínculo articulador muy importante. El reporte de la comisión es un documento de muchas páginas. Honestamente, yo no lo he leído todo. No, mentira, lo he leído todo, pero muy cansado sobre varias veces, distintas versiones. No espero que se lo lean todo. Utilícenlo como una enciclopedia, como una novela corta. No es para leerse un día y hay distintos ángulos y distintos temas para abordar. Pueden leerse una página cada 2 días, vuelven en una semana, pueden leerse otras 2 páginas otro día. ¿Por qué? Porque es un compendio que abarca distintos ángulos, porque fue difícil organizar. Esto era más difícil que Gamarra, creo. Los que son de Lima les cuentan a los que no son de Lima. ¿Ya? Por favor. ¿Cómo organizamos esto? ¿Por dónde le empezamos? ¿Cómo lo abordamos? Entonces, vayan por ahí. Esa es mi sugerencia, habiendo navegado, transitado, quemado pestañas con este reporte, no se lo recomiendo. Pero sí se lo recomiendo como una fuente sobre la cual consultar. Y si quieren romper mitos, esta es la fuente la que deberían chequear. Vamos por ahí. Teníamos 4 o 5 objetivos grandes. ¿Cómo organizamos esta casa? Primero, viniendo desde el lado de la academia, viniendo desde científicos, lo que hacemos es organizamos la evidencia disponible. De todo lo que se ha hecho, bueno, malo, poco, mucho, grande, pequeño, acá, allá, de este tipo, de otro tipo, ¿cómo lo organizamos? Y este es un primer ejercicio. Tuvimos que transar en que nos quedábamos con migración internacional, porque meternos a ver historias de migración dentro de cada país era ya otro monstruo. Segundo, no lo miremos solamente desde dentro de la salud. Si bien la salud es importante, tenemos que aprovechar en esta oportunidad para ver beneficios dentro y fuera del sector salud. Entonces vayan a leer este reporte desde ese ángulo. No van a encontrar enfermedades.
No es un reporte para decir qué hacer cuando un migrante tiene A, B, C. Un migrante, somos seres humanos. Para eso vayan a su libro de Medicina y Salud Pública. Pero sí para entender el rol de salud dentro de este marco más social de migración. Ese fue el ángulo que se tomó. Número 3, los retos. Pero no los retos para la migración. No la vamos a parar. No va a desaparecer. Somos una especie móvil. Nos vamos a seguir moviendo. De hecho, ya estamos pensando en el colegio de los hijos. ¿Dónde van a estudiar? ¿Dónde se van a ir? ¿Dónde van a trabajar? Y cuando nos dicen que en este mundo globalizado aceptamos todas las oportunidades que el mundo nos da, pues tenemos que ser coherentes. Ya tenemos un circuito preestablecido donde fomentamos desde nuestro desarrollo a ser sujetos móviles. Nadie quiere, creo, nadie quiere nacer, crecer, vivir y morir en el mismo punto. Tener las oportunidades para hacer esos tránsitos y esas transiciones de una mejor manera va a ser muy provechoso para todos. El objetivo 4 era desde un ángulo de equidad en acceso. ¿Qué dificultades tenemos que no? ¿Qué beneficios podríamos garantizar que no? Hay un objetivo allí. Y el último va a ser este tipo de espacios, ¿no? Cómo generar sinergias entre otros. El discurso de migración y salud no le pertenece a ningún solo sector. Le pertenece a la sociedad. Las poblaciones son migrantes y la conversación de migración y salud debería escapar estos espacios muy especializados. Y los 5, este es el segundo slide que quisiera que se lo lleven. Si se van a volver a conectar y ya salieron del Facebook, llévense esto. ¿Será que los migrantes y las economías de los países desarrollados se ve sofocada, afectada negativamente por los migrantes? ¿Será que los migrantes dañan estas economías? ¿Será que son una carga, un burden, es decir, incómoda? ¿Te molesta tener esto? ¿Será que traen enfermedades? ¿Nos llevan enfermedades? ¿Nos complican el manejo de enfermedades? ¿Y será que tienen más hijos? Porque claro, es fácil hablar del otro, ¿no? Ellos sí tienen más hijos, nosotros no. La respuesta contundente a estas 5 preguntas es no. No, señores. Y conversemos a partir de ello. Es fácil quejarse que el vecino del frente toma, fuma, y uno no se mira a mí mismo. Es fácil como médico recomendar al otro que baje de peso y uno se mira. ¿Sí? Es fácil, pues, hablar del otro y es fácil señalar que esa persona es distinta, es migrante. La respuesta contundente a nivel macro es no. Y sobre eso sigamos conversando. Porque si nos quedamos en esta retórica de, pues ellos son distintos, pues son diferentes, pues me afecta, pues yo salgo perdiendo. Pues no, la respuesta contundente a ese reporte es no y el beneficio es sustancial y notoriamente claro para las sociedades que reciben población migrante. De hecho, esta sala es una población migrante. Más del 50% de este grupo no se sentó. No se sentó. Entonces, ¿por qué empezar la conversación por allí? Abordemos por la oportunidad de que este escenario de diversidad, de heterogeneidad, nos trae para este país y para toda Latinoamérica. Números son muchos, no me voy a pelear con las cifras de OIM, ellos la tienen mejor, así es que pregúntenle a ellos. Y esto es otra cosa importante. Las decisiones de migrar, los factores que impulsan a migrar, las causas, motivaciones, etcétera, y momentos son muy distintos. Pero en general, ¿quiénes salen en esta ecuación? ¿Quiénes son los que terminan saliendo mal? Son los más sanos. Evolución de la especie, sobrevivencia. Si va a migrar de la familia el que tiene 40 años o el que tiene 60, ¿quién va a migrar? Si va a mirar el que tiene una discapacidad versus el que no tiene una discapacidad, ¿quién va a migrar? Si va a mirar el que tiene contactos, un mejor entorno receptivo y oportunidades, ¿quién va a migrar? Si va a mirar el que tiene estudios versus el que no tiene estudios. Si va a mirar el que tiene hermanos versus el que no tiene hermanos. En general, el potencial de talento que estamos recibiendo sobrepasa notoriamente y sobremanera todos los miedos que podamos tener. La población general de migrantes es sana. ¿Y qué mejor salud preventiva clase número 1?
Salud pública clase número 1. Si tienes una población sana, la mantienes sana. ¿Por qué esperar a que se enferma para reaccionar recién? Esa población sana produce, esa población sana deja, esa población sana contribuye. Y no tengo que tratar la enfermedad. Entonces, desde el sector salud deberíamos estar tranquilos. No tengo que tratar enfermedad. La parte de los servicios, sí. La parte de la educación, sí. Garantizar el cuidado, sí. Conectar, sí. Pero no es tratar la enfermedad lo que debería preocuparnos. Ciertamente las leyes, las restricciones y la discriminación nos puede llevar esta conversación a un ángulo distinto. Acá en este país y nos gusta primero hacer las reglas de todos los juegos y después sacarla y después hacer que las cosas operen. Y adaptarnos y luego cambiar es más difícil, ¿no? Deberíamos pensar quizás en hacer un poquito más las cosas, en estos retos. Las cosas no están hechas para ser fijadas por 100 años, ¿no? Me traigo otra conversa, ¿no? Agentes comunitarios de salud, no pueden trabajar para el Ministerio de Salud. ¿Por qué? Porque está escrito que el Ministerio solamente contrata personas con grado universitario. Entonces, pero el Ministerio necesita más apoyo. Entonces, claro, la regla está escrita y operamos sobre la regla. Cambiar la regla nos cuesta más. Pero las reglas y los escenarios nos ponen en estas situaciones donde deberíamos ver oportunidades. ¿Se mueren más o se mueren menos? Este fue un estudio satélite que acompaña este gran reporte y es una revisión sistemática de todos los datos de mortalidad de todos los países que hayan reportado tasas de mortalidad de población migrante. La pregunta es, ¿se mueren más o menos que la población que los recibe? Porque hay este temor. Se mueren más, van a usar más servicios, gastan más, etc. En general, la población migrante se mueren menos que las poblaciones que los reciben. Y hay muchos sesgos, obviamente, hay muchos biases, hay muchas dificultades, pero este temor te dice, no, vienen, usan más, gastan más, se mueren más, me gastan todo lo poco que tengo. Es como tu plan de datos de internet, ¿no? No te presto internet porque vas a ver un video de YouTube, te vas a gastar todo. Pero la verdad es que no es así. Para todos los tipos de muerte que se estudiaron, son muchos, si ustedes van al código de ICD-10, lo organizamos por grupos, luego lo organizamos por otros grupos, sistemáticamente las tasas de mortalidad eran mucho menores en la población migrante que en los no migrantes. Nos gustaría haber podido hecho más, diferenciar según el tipo de migrantes. Y habieron 2 casos que esa norma no se cumplía. Había 2 excepciones. Accidentes no intencionados y el grupo de infecciones. Eso no quiere decir que vienen con más infecciones. Pueden ser complicaciones de neumonía, pueden ser complicaciones de HIV, pueden ser complicaciones de muchas cosas. Pero eso no quiere decir que los migrantes tengan más infecciones, ¿ya? Entonces, cuidado con esa sutileza de cómo interpretas el dato. Notoriamente, y regresaba a este argumento, sin embargo, a pesar de que se mueren menos, son más sanos, también notamos este efecto positivo en las poblaciones que los albergan. Los análisis macroeconómicos nos orientan hacia ese resultado. Dicen, pero no solamente el efecto neto es positivo, sino es gracias a esta población, muchos de estos servicios son capaces de operar. ¿Sí? Mano de obra, educación, profesores, cuidado de los niños. Trabajos que toda sociedad necesita y que en estos momentos podrían verse beneficiados. Este es el ángulo de oportunidad. La gente que migra no solamente es más sano, sino tiene avidez para contribuir, sumar, dejar. En el ejemplo del Reino Unido, 37% de los doctores no son del Reino Unido. El sistema de salud de Gran Bretaña se basa 40%, cerca de la mitad, se basa en gente entrenada afuera. Y no estamos pensando que no deberían venir, no deberían entrar. Ciertamente existe ese discurso, pues lo existe. Existe esa observación por decir, la noticia le da atención. Pero no se voltean a mirar y a decir, en la población, uno de los países más viejos, con población adulta mayor, uno de los países más viejos de Europa, casi la mitad de su fuerza laboral
no es de Reino Unido. Entonces, a mis hijos les dijo, no, esto es de Shrek, el burro hablando de orejas, ¿no? Saquémosle provecho. Esto es sobre el temor, ¿no? Esto es para prensa y noticias, el temor. Vienen muchos, son muchos, Siria, etcétera, los refugiados. La línea de abajo, chiquitita, tenue, son los refugiados en el tiempo, la cantidad. Y esta parte verde, esta barra verde, históricamente la mayor cantidad de migración y el flujo migratorio que observamos, vivimos y convivimos con él es migración laboral. Ha existido en mayor magnitud, siempre ha estado. De hecho, Perú, nosotros exportábamos migrantes laborales, ¿no? ¿Quién tiene familia en Argentina? ¿Quién tuvo familia en Chile? ¿O tiene familia en Chile? ¿Quién tiene familia en Japón? ¿Cuántos de mis primos han sido educados por las remesas que enviaban? Y tenemos nuestras propias historias. La migración laboral existe. En algunos momentos habrán picos de otras cosas, pero no es lo mayor. Entonces no llevemos la conversación hacia la excepción. Atendamos cuál es el fondo. Me quedan 7 minutos y voy a correr. Latinoamérica y su contribución de refugiados, ciertamente es la línea verdecita de todo el mundo, mucho menos acá. Entonces esta historia, esta connotación negativa, es fácil adoptar el discurso del otro, ¿no? Los migrantes son malos, los migrantes vienen así, nuestros bordes van a estar afectados, pero esto, no sé qué, el muro de Trump, etc. Pero dentro de Latinoamérica somos muy pocos los migrantes, refugiados y estos casos excepcionales. Entonces la conversación debería ser alrededor, ¿cómo facilitamos la migración laboral? El gran bloque que hay. Al principio decía que la migración internacional no es la mayor, es la migración interna. De hecho, ya convivimos con migración interna día a día, cara a cara con ella. Y nuestros países van a tener que educar al mundo. Latinoamérica, Asia y África tiene un fuerte, notorio y presente grupo de migración. 40% de su gente se está moviendo internamente. Nuestras sociedades están cambiando día a día, década a década. Latinoamérica se ha urbanizado en los últimos no más de 50 años y es el continente con menos desarrollo pero con mayor urbanización, por encima del 80%. Hace 40 o 50 años la historia era muy distinta. Y saquémonos, por favor, esta linealidad de los eventos, ¿no? Como experiencia de vida, estas circunstancias no pueden ser lineales, ¿sí? Esto no debemos abordar eso como un tema de salud usual que tenemos, ¿no? Enfermedad, te vacuno, te prevengo, o hago esto más esto, evito esto, ¿sí? En el aspecto de migración tenemos que asimilar la complejidad. Es un episodio versus múltiples episodios, un destino corto, un destino largo, causas que empujas, causas que botan. No es que botan, pero causas de atracción o de retención. El destino, si es corto plazo, largo plazo, mediano plazo. Si me caso, no me caso, si me quedo, no me quedo. Entonces, la migración no es uniforme, no la puedes agarrar, ¿sí? One size, eso, una talla para todos, no aplica acá. Pero sí aplica esta complejidad, ¿sí? Y frente a esa complejidad, en vez de resolver casos puntuales, lo que quizás debemos resolver es la norma grande. Y si rompemos estos mitos, vamos a tener este margen y esta pausa para ver estos patrones más grandes. Muchos de estas salas van a conocer esta serie de documentos de mejor manera que yo. Pero lo que señala este slide es que el tema de migración y salud no debe ser abordado solamente dentro del sector salud, ¿sí? Y nos cuesta, pues, ¿no? Nos cuesta ir a hablar con el del costado, nos cuesta entendernos, nos cuesta comunicarnos. Y felicito que esta sesión de hoy día haya sido particularmente y sobre todo organizada por estas dos agencias quienes se están comiendo el sapo, ¿no? De una conversación. Pero hay múltiples conversaciones. Y que esta sea una de las primeras donde podamos atender estas conversaciones aparte.
¿Dónde organizamos espacios de encuentro para hablar de migración y salud? Desde la investigación, desde el cuidado de los hijos, desde la educación, desde cómo encontrar trabajo, desde cómo dar apoyo emocional, etc. Vamos a tener que generar estos espacios. No dejar de lado que seres humanos, independiente de donde seamos, como seres humanos tenemos derechos. Seas migrante o no migrante, tenemos derechos. Y esto puede ayudarnos también a mantener esta conversación. Rompemos mitos, organizamos no los casos excepcionales, sino los grandes patrones de migración que hay y adoptamos un ángulo de derechos. Y la conversación puede fluir más. Porque si no, primero hacemos la regla, decía, hacemos la regla y luego tenemos que ver cómo romper la regla, ¿no? Restricciones para la entrada. Cuando llegué a Inglaterra, pasaron 5 horas y me llevaron otro cuartito, ¿no? Y dije, qué raro, bueno. Yo estaba aprendiendo inglés, no sabía, mira, qué cordiales estos británicos, ¿no? Te llevan. Ya se enteraron de que vengo a estudiar o ya se enteraron de que vengo a trabajar. Bueno, mi primera migración fue laboral, fui a trabajar. Qué bonitos, ¿no? No, me habían llevado a una sala para tomarme una radiografía. Tú eres peruano, pasa por tu radiografía de tuberculosis. Y no solamente pasa por la radiografía, vaya usted a buscar un especialista a esa hora para que venga y lea la radiografía. Y si es que este va a poder pasar o no pasar. Entonces, ponemos restricciones antes de ver oportunidades, ¿no? Yo les hubiera enseñado, oye, yo vengo a estudiar medicina en Perú, ya tomé tratamiento antiprofiláctico, ya me dio TB ya en Perú, ya estaba expuesto, no vengo a contagiar. Pero en fin, entonces pensemos. Acceso. Voy a pasar por acá porque eso es muy criminalización. Entonces lo más negativo, ¿no? Detención. Porque es fácil señalar al otro. ¿Sí? Es fácil decir tú no estás vestido para la ocasión. Es fácil decir tú no hablas inglés. Es fácil decir tú no tienes este documento. Cuando bien podría ser la conversación distinta, así, bien pasa. ¿Qué podemos hacer? Si incorporamos estos resultados de que los migrantes son los más sanos, ¿sí? Vienen sobre todo por migración laboral. Tienes un perfil distinto. Tienes talento circulando y potencial de crecimiento y tienes todo este cuerpo de evidencia que en general te dice los resultados son mejores, es por qué no tenemos una conversación distinta, un primer inicio de conversación distinta con respecto a los migrantes. Y para ello necesitamos tener que los sistemas de salud sean sensibles, que puedan acomodarlos. Hablamos de interculturalidad en este país, necesaria. Pero parte de eso que sea necesaria es porque tiene que ser sensible a las necesidades de los demás. ¿Sí? Tiene que ser sensible a la necesidad. Si el migrante viene a trabajar y viene con un hijo, que lo que quieres es que tu hijo esté vacunado, está bien. Queremos nosotros como salud y salud pública garantizar este perfil de población sana que siga sana. Facilitemos estas cosas para que siga produciendo para ese país. Discriminación. Mensajes. Y acá voy a cerrar. ¿Me permites 3 minutos más, por favor? Entonces, 50 cerebros, años de evidencia, cómo nos acomodamos para vernos reflejados en un mensaje que nos venda a todos, ¿sí? Entonces, el que hacía investigación en HIV no, esto no es acerca de tu cuerpo de estudio, esto no es acerca de tu línea de trabajo, esto no es acerca de tu agenda. ¿Qué mensajes podemos contribuir para esta sociedad que nos permita A, sentirnos representados y B, contribuir? Eso soy yo, por favor. Entonces, abordemos, no hablemos del otro, invitemos al otro a conversar con nosotros. Segundo, se nos va aquí el sesgo de académicos, ¿no? Como hemos trabajado con malos datos, queremos más datos buenos, pero ya, esa ignoran, esa que no quede para acá. Tercero, que la conversación sea como esta, que no sea dentro del sector salud y un grupo del sector salud. La conversación tiene que ocurrir y tiene que ser incómoda para distintos espacios. ¿Qué le incomoda al sector de economía y finanzas? ¿Qué le incomoda al Ministerio de Trabajo? ¿Qué le incomoda al sector salud y educación? ¿Qué le incomoda al sector planificación y a las municipalidades? Nos incomodan cosas distintas porque cuando vemos al otro,
tenemos nuestras listas de quejas. Es fácil quejarse, también es parte de nuestra otra naturaleza. Pero a partir de esa incomodidad encontremos oportunidades. Tercero, cero tolerancia, por favor, contra el racismo y cero tolerancia contra el prejuicio. ¿Sí? Acá, acuérdense. Como acá decimos, ¿no? El que no tiene inga tiene mandinga, pero eso es para una y la otra es el burro hablando de orejas, ¿no? Tenemos en nuestra trayectoria individual, personal, familiar, de nuestras redes más cercanas, gente que son migrantes, gente que están en esos zapatos, los cuales intentamos conversar o hacer algo al respecto. Acceso a salud. Por favor, es una oportunidad, no es un gasto. Si el mayor volumen de tu población llega sana, clase de salud pública número 1, manténla sana. Es más barato mantener esta población sana que tratar enfermedades. Y 5, bienestar para todos. Removamos estos discursos, estas noticias, estas preocupaciones. En general la migración está, no se va a ir, siempre ha estado, se va a quedar y lo obvio, es beneficiosa. La historia de Estados Unidos, país joven, la historia de Latinoamérica, la historia, hay muchas historias. Que hoy por hoy sea Venezuela es una parte de esa historia. Y cuando lo veamos en la historia, ¿sí? Cuando veamos en la historia de años y de décadas, el capítulo Venezuela va a ser un puntito. Nosotros tuvimos nuestro capítulo como Perú. Mandamos gente. Expulsamos mucha gente. Internamente sobre todo. Entonces recordemos de dónde vengamos. Vamos. Voy a pasar esto. Cuando leo yo algo, una investigación, siempre leo las respuestas a la investigación o los comentarios. Porque uno está ensimismado con lo que escribe, ¿no? Entonces, vayan acá a leer, y aquí se la estoy poniendo en bandeja, todas las críticas que nos han dado. Y ciertamente, todo trabajo debe recibir críticas para ser mejorado. Entonces, son las otras opiniones, los comentarios que acompañan este reporte, y pueden seguir más información de estos estudios un poco más detallados. Hubo una revisión sistemática sobre niños. Y niños, sí, el bienestar de los niños cuyos padres han migrado. Hay una... Y la evidencia lo que te dice es que muchos de los estudios son de China, hasta ahora. No nos hemos puesto a estudiar con mayor detalle y cautela qué está pasando con estos niños. ¿Hay muchos efectos? Sí. ¿Positivos, negativos? Pensemos, busquemos. El otro es el estudio que les contaba sobre la migración. Se mueren menos. Sí, y esta es la información donde pueden seguir a la conversación y vincularse con este grupo de gente trabajando en el tema. Los invito a participar de la conversación, los invito a hacer preguntas, los invito a pedir mayor contacto, información, lo que fuera, pero sobre todo los invito a acompañarnos con estos mensajes claves. Migración más salud igual romper mitos. Y rompamos juntos estos mitos para poder avanzar. Muchas gracias. Bien. Yo creo que después de esta presentación, sin duda, han quedado rondando muchas ideas en las cabezas nuestras y estoy seguro que va a haber una discusión interesante. Vamos a invitar a dos panelistas que van a hacer un comentario sobre este reporte justamente. Y en primer lugar quiero invitar a Carlos van der Lat. Él es médico especialista en medicina familiar y comunitaria con amplia experiencia en adecuación intercultural de sistemas de salud para poblaciones indígenas y migrantes. Él ha sido consultor de la Organización Panamericana de la Salud y de UNICEF y desde hace 10 años trabaja en la Organización Internacional para las Migraciones como especialista en salud y migración para las Américas, ¿no? Él es coordinador o ha sido coordinador del Programa Global de Salud y Migración en la sede de la Organización Internacional de Migraciones en Ginebra, Suiza. Así es que démosle, por favor, un fuerte aplauso para...
Buenos días, muchísimas gracias. Es un gran honor, un placer estar acá y un gran honor también comentar sobre este reporte. Que cómo me siento sobre el reporte, que qué pienso sobre el reporte. Felicidad, es decir, estamos contentos porque... ¿Por qué? Porque realmente el tema de salud de las personas migrantes ha sido un tema olvidado, realmente refleja mucho esta frase de los dejados atrás, ¿no? Son aquellas personas que se quedaron atrás y que están siendo invisibilizados. Y esa ha sido la gran lucha para muchos, la gran lucha en términos de... ¿Cuál sería esto? Gracias. Sí, la gran lucha en términos de ver cómo lograr incluir a estas poblaciones, cómo lograr que poblaciones que están en la invisibilidad lleguen a ser incluidos, lleguen a formar parte de la sociedad en general, lleguen realmente a tener espacios para que aporten a la sociedad. Y en tema de salud de las personas migrantes, pues así ha sido. Normalmente uno viene luchando contra esto, viene luchando, tratando de generar espacios de inclusión. Y cuando llega uno a hablar con los ministerios, con los ministros de salud, ministras de salud, les explica a uno la importancia de incluir a estas poblaciones en sus sistemas de salud. Y lo que dicen es, bueno, enséñeme los números. Tiene datos, tiene información, tiene evidencia. Y lamentablemente no. Es decir, lamentablemente a veces nos sentimos como vendiendo humo, porque son poblaciones que quedaron atrás, son poblaciones que quedaron en la invisibilidad. Y entonces por eso esto es el gran primer efecto de este reporte, que nos sienta aquí a todos nosotros para discutir el tema. Entonces ya estamos logrando un gran objetivo y es sentarse acá y dialogar y discutir y discutir cosas no las bonitas, no solamente las cosas interesantes y las cosas positivas, también aquellos retos que tenemos y sentarnos de forma multisectorial con espacios que tienen que ver con cómo pagar esos servicios de salud, cómo generar sostenibilidad a los sistemas, cómo aportar en toda la medida de las posibilidades sostenibilidad de los procesos. Entonces, de verdad que yo creo que eso es importante. Consideramos que este informe, este reporte es muy pertinente, principalmente porque creemos que el tema de salud debe ser obligatoriamente incluido en el debate macroeconómico de la movilidad humana. Trabajamos mucho en el sector migración y estas personas están constantemente con grandes diálogos sobre remesas. Trabajamos muchísimo sobre asuntos de pasaportes, documentación, reglamentación. Se trabaja mucho en ese sentido, pero la persona, la salud del migrante como tal, la persona que migra, se toma poco en cuenta en esta gran agenda del sector migración. Y por otro lado vamos al sector salud y normalmente no tomamos en cuenta la dinámica humana. Uno muchas veces ve reportes del sector salud y casi siempre son nacionales, son cifras muy estáticas. Uno ve mapas epidemiológicos y es muy interesante porque ve que donde pasa la frontera ya no hay puntitos del otro lado. Es una cosa extraña, como si el mosquito se quedara solo del lado de la frontera que me corresponde, ¿no? Y eso no es así, es decir, al final no existen las fronteras para las enfermedades, para los mosquitos, para los vectores, para todo este tipo de cosas. Y eso es lo que nos hace realmente ver este reporte con muy buenos ojos, el hecho de que podemos discutir estas cosas y podemos ampliar nuestra forma de trabajar estas temáticas. También muy importante porque resalta el hecho, el punto, el elemento, la premisa de que el acceso universal es fundamental. Y esto también es muy importante porque tenemos que levantar esa bandera, formalmente levantar esa bandera de que el acceso universal a la salud es parte de los intereses colectivos de todos nosotros. Y luego también muy importante porque nos invita a trabajar ya de forma unida para poder buscar esas soluciones. Entonces, realmente es el gran reto. Es un informe que hace un llamado a la acción de una forma muy integral y de una forma muy inclusiva. Y lo bueno es esto que nos genera evidencia. ¿Qué hace falta y cuáles son los retos? Bueno, que esta evidencia es muy global. Y ustedes leen el reporte y sí, son estudios hechos de una muy buena manera, pero muy de forma global. Ahora nos hace falta aterrizar estos datos, hacer esta misma experiencia a nivel nacional y luego a nivel local. ¿Qué tal si nos vamos ya directamente a las comunidades y empezamos a trabajar y a buscar esa evidencia y buscamos información específica para hacer informes muy parecidos, pero en niveles nacionales y locales? El informe yo creo que resalta que los sistemas de salud deben reconocer también el hecho de que la migración es un determinante de la salud, y eso también es muy importante porque nos abre la perspectiva, nos permite ver más allá, nos permite darnos cuenta de que la persona no es solamente el que puede llegar a enfermarse, no, nos hace ver
que esa persona tiene un contexto, tiene un lugar a donde trabaja, donde asume riesgos, donde asume condiciones que no son las más adecuadas para su salud. Todos esos elementos determinantes de las personas que definitivamente van a generar condiciones, van a generar vulnerabilidad, y esto es importante verlo para tomar en cuenta esa multidimensionalidad de la migración, este gran tema. Entonces, es el gran tema de la multidimensionalidad y además también el gran tema del siempre cambiante parámetro, siempre cambiante, ¿cómo decirlo?, contexto de las migraciones. Hoy estamos hablando de ciertos temas, podemos poner acá cifras muy interesantes, muy bonitas, pero después, mañana, dentro de una semana, ese contexto pudo haber cambiado completamente. Y eso es lo interesante del proceso migratorio. Entonces, bueno, hablar de inclusión, sí, lo hacemos. El informe incluso lo menciona muchas veces porque creemos que es lo correcto en base a los derechos humanos y en base a lo que eso es, porque eso es lo que hay que hacer, ¿no? Definitivamente, en base también a elementos de salud pública, pero también porque es lo más inteligente. Entonces ya lo decíamos anteriormente, lo más inteligente es tener a estas poblaciones lo más saludablemente posible. ¿Por qué? Porque si estas personas están saludables, estas personas trabajan más, producen más, pagan su seguro, pagan sus impuestos, consumen, generan, bailan, hacen grandes fiestas y invitan a los locales y hacen grandes, hay un intercambio cultural. Todas las cosas bellas, todas las cosas lindas de la migración se potencializan si estas personas están saludables. De lo contrario, si estas personas están enfermas, todo se va abajo, ¿no? Empiezan a perder, ya no logramos enviar remesas al país de origen, entonces también se afecta a la familia que dejé atrás. Ya no puedo aportar, ahora sí termino en un servicio de emergencias donde me tratan y donde es algo muy caro para la comunidad que me recibe, etc. Entonces, realmente es muy importante trabajar el tema de salud porque la salud es lo que nos va a permitir darle todavía un espacio más grande al tema del desarrollo en las comunidades. Y eso es el enfoque que queremos llevar a cabo. Pasando un poco, también creemos que este reporte llega en un muy buen momento. Tenemos una agenda global presentando muchísimas oportunidades y compromisos en los más altos niveles. Yo creo que nunca en el tema de salud de las personas migrantes hemos estado con espacios, con plataformas tan de alto nivel, diciéndonos debemos incluir a las poblaciones migrantes y refugiadas. Y estos son los elementos que tenemos. Tenemos primero la gran sombrilla de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que tiene un eslogan muy interesante. No sé si ustedes se han puesto a pensar en el eslogan de no dejar a nadie atrás, ¿verdad? Es un eslogan muy interesante y muy lindo porque está implícitamente, estamos diciendo de que todos nos movemos, ¿no? No dejar a nadie atrás implica que todos nosotros como sociedad nos estamos moviendo hacia algún espacio. Estamos migrando hacia una mejor condición de vida, estamos migrando hacia una sociedad más inclusiva. Y eso es lo bonito, ¿no? En realidad el mismo hecho del mismo eslogan como tal implica movilidad. Y esto hay que tomarlo muy en cuenta. Dentro de los ODS encontramos el objetivo 3.8, que es mejorar el acceso universal a la salud. Entonces ahí está muy claramente explícito nuestro deber de permitir o de lograr condiciones para el acceso universal a la salud. Tenemos también el 10.7 que habla de migración segura y ordenada mediante políticas migratorias bien gestionadas también, que es muy específico para asuntos migratorios, pero incluye también el tema de hacerlo de forma segura, de forma ordenada. Y luego, pues lo debemos de decir muy claramente, en realidad no existe posibilidad alguna, no hay ninguna posibilidad de que logremos alcanzar esos objetivos para el 2030. No hay forma. Si no incluimos a las poblaciones migrantes. Así de sencillo. Es decir, si podemos cerrar el negocio aquí nomás y decir ya vámonos porque no vamos a lograr llegar a esos objetivos si no estamos logrando hacer acceso universal, si no estamos logrando incluir a las poblaciones migrantes. Y entonces hay que dejarlo muy claro y tomar en cuenta de que ese enfoque tiene que ser siempre tomando en cuenta las necesidades específicas de las poblaciones, las características específicas de las poblaciones y sus contextos. Por otro lado, tenemos esas dos grandes columnas, esas dos grandes plataformas, que es el Pacto Mundial para una migración segura, ordenada y regular, que también debería ser Pacto Mundial para una migración segura, ordenada, regular y saludable, porque también deberíamos tomar en cuenta ese espacio. Pero sí, definitivamente es una gran plataforma más liderada desde el sector migración, que nos permite
incluir todos esos temas de salud de las personas migrantes en los más altos niveles. Está incluido de forma transversal en muchos de los objetivos, creo que son 10 los objetivos que tienen algún tipo de cruce con salud de las personas migrantes, incluyendo el 15, que es muy específico sobre acceso a servicios básicos, el 6, por ejemplo, que es referente a trabajo digno, a condiciones de seguridad en el trabajo, el 7, que es reducir vulnerabilidades, y tenemos el 22, que habla sobre portabilidad de la seguridad social. Entonces, como ustedes ven, todos estos elementos, todos estos dibujos tan bonitos, todos estos grandes documentos nos están dando ya esa gran oportunidad, la gran oportunidad de formalizar cómo estamos tratando a estas poblaciones, cómo estamos logrando incluirlas en las acciones generales que hacemos. Y está el objetivo 15, que es muy interesante porque dice incorporar las necesidades de las personas migrantes en los planes y políticas. Y de una forma muy interesante lo une a las acciones que se hacen en la Organización Mundial de la Salud en base a esta otra resolución. Y el mismo Pacto Mundial, incluso en este artículo, lo dice, trabajen de acuerdo a lo que se diga en esta otra plataforma, que es la resolución 7015, que es desde los ministerios de salud, desde el sector salud. Entonces vean ustedes qué interesante cómo se unen esos parámetros, esas plataformas, y nos permiten ahora muchísimas oportunidades, nos dan muchas oportunidades para trabajar las temáticas. Esta resolución 7015 obliga ahora a hacer un plan mundial de acción, y este plan está todavía en desarrollo, pero es este plan también el que nos va a permitir acciones muy claras, muy precisas desde los ministerios de salud para trabajar el tema de las migraciones. Y luego ven el circulito del centro, este es una consulta global también que se hizo, también muchos expertos, muchos expertos en las temáticas se reúnen en Sri Lanka y generan una especie de guía. Entonces también les invito, es la segunda consulta realizada en Sri Lanka sobre salud y migración. Y aquí pueden ustedes ver, es una guía, son lineamientos claros sobre cómo trabajar el tema de salud y migración. De una forma también muy interesante, muy integral, nos permite ver la fotografía completa. Y entonces ven ustedes que la parte rosada, que bueno, no se ve, pero la parte rosada tiene que ver con determinantes sociales de la salud. La parte celeste o azul tiene que ver con salud global, tiene que ver con acceso universal a servicios, tiene que ver con fortalecimiento, atención primaria en salud, todo lo que tiene que ver con sistemas de salud. Y finalmente, la parte verde tiene que ver con todo lo que es desarrollo. ¿Cómo logro yo hacer que estas acciones de salud para las personas migrantes se terminen generando desarrollo en las comunidades de origen, de tránsito, de destino, en todas ellas? Y entonces esa es la gran oportunidad. Como ustedes ven, tenemos el marco ya listo, tenemos todo preparado para poder trabajar. Ahora el gran reto es cómo lo hacemos, y eso es la importancia de estar aquí hoy. Hoy tenemos que tratar de ver cómo aterrizamos todos estos marcos, todos estos reportes hacia la acción. Entonces, para intentar bajar un poco estos niveles, nosotros lo presentamos de esta forma. Simplemente hablamos de dos áreas, dos premisas fundamentales, dos acciones fundamentales. Una es atender los determinantes sociales de la salud, y la segunda es mejorar el acceso a la salud para las poblaciones migrantes. Si logramos estas dos cosas, vamos a tener bienestar en estas personas y en la sociedad en general. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, empezando, digamos, con la atención a los determinantes sociales, decimos que es muy importante que se incluyan todas las acciones en los planes locales. Entonces, es muy interesante porque uno va a las comunidades y uno se da cuenta de que las personas están ahora asustadas por estos grandes grupos, estos grandes flujos migratorios. Y ven la migración y se asustan. Pero ¿qué es lo que sucede? Estas migraciones vienen dándose de forma permanente desde hace muchos años, ¿verdad? Pero siempre terminamos viendo esto como una emergencia. Y así no debería ser. Las comunidades ya deberían estar con el tema migratorio dentro de sus planes de desarrollo. Deberían haber medidas ya establecidas, capacidades ya construidas para atender estos flujos migratorios que se dieron antes, se están dando ahora y que se van a dar después. Entonces eso es bien importante. Asegurar servicios de salud básicos, incorporar las necesidades de las personas migrantes en estos planes de desarrollo. Y esto lo están haciendo ya en muchos países. Chile, por ejemplo, es un muy buen ejemplo. México también es un buen ejemplo. Tenemos varios países a nivel mundial que están haciendo esto. Están realmente incorporando las necesidades de las poblaciones migrantes en sus planes de desarrollo. También
aumentar el conocimiento, todo lo que es información, todo lo que es evidencia. Esto es fundamental en términos de lograr trabajar las temáticas. Ir también a tener una coherencia entre políticas de salud y políticas de migración. Lograr que los elementos de migración sean incluidos en las políticas de salud y viceversa también. Entonces, de esta forma, tener esa coherencia y poder trabajar de una forma lo más multisectorialmente posible. Y luego pasamos a cómo mejorar el acceso a la salud. Principalmente es, pues, obviamente respondiendo a aquellos procesos de crisis migratorias de la mejor forma, de la forma más ordenada. Un elemento muy importante que tiene que ver con el estigma y la discriminación. Tenemos que trabajarlo de forma precisa, de forma puntual. No podemos simplemente dejarlo como que es una consecuencia de los procesos migratorios, ¿no? Tenemos que tener acciones precisas y puntuales para detener la estigmatización. Bueno, ya el compañero lo decía, no podemos tolerar la estigmatización, simplemente es algo que no podemos simplemente llegar a tolerar y tenemos que hacer acciones muy precisas para lograrlo. Y finalmente, si todo esto se logra, pues vamos a proteger los derechos humanos de todas las personas migrantes y eso es realmente lo que queremos en términos de desarrollo sostenible. Ahora, un poco cositas como para ver cómo podemos ir trabajando las temáticas. La información aquí es muy importante. Sin información no podemos actuar. Tenemos que cambiar mucho el panorama o la forma en la que trabajamos los temas migratorios. Desde el punto de vista, por ejemplo, de vigilancia epidemiológica, no podemos esperar a que estas personas lleguen a los servicios de salud porque no van a llegar. Una gran cantidad de ellos no van a llegar. Y al final estamos haciendo números en base a que las personas llegan a mí, ¿verdad? Entonces esto hay que cambiarlo porque en realidad el proceso migratorio, esta dinámica migratoria, pues implica que las personas van a estar en diferentes puntos. Tenemos que dejar de ver la migración como un asunto de frontera también, que eso también sucede mucho. Dicen, vamos a trabajar salud y migración, inmediatamente dice, vamos para Tumbes, vamos para Tacna, nos vamos a zonas de frontera que tienen mucha vulnerabilidad, pero que son zonas de paso. La migración está en las ciudades, la migración está aquí en Lima. Estas personas en condiciones de mucha vulnerabilidad están tratando de sobrevivir aquí mismo, en Lima, cercano aquí a donde nosotros estamos. Y tenemos nosotros como sistemas de salud que ir a buscar a estas personas con apoyo de redes de población, de redes de personas migrantes también que nos pueden ayudar, pero tenemos que cambiar cómo nos aproximamos a estas poblaciones. Y entonces lo hacemos a través de esto, ¿no? Tratar de no solo ver la frontera como un punto de paso, sino ver más allá. Ver los sistemas de referencia, ver cómo están los sistemas de salud en términos de toda esta ruta migratoria, cómo están estas personas en términos de capacitación, están estigmatizando o no, están tratando bien a las personas migrantes. Todo este tipo de elementos es lo que tenemos que ir viendo. Y hacerlo de esta forma detallada pues nos va a permitir focalizar los recursos de una mejor forma, estimar epidemiológicamente también cómo están estos corredores de movilidad, estimar también a dónde tenemos que poner estos recursos y, como les digo, muy importante ir a buscar a las personas a donde estén. Eso es bien importante. Sabemos que hay puntos de vulnerabilidad, espacios de vulnerabilidad que llamamos. Son aquellos lugares, por ejemplo, de transporte, donde las personas están ahí esperando el bus que va a salir o están esperando la siguiente forma de trasladarse de un lugar a otro. O tenemos centros religiosos donde las personas llegan también y se reúnen. Existen muchísimos espacios donde debemos nosotros realmente buscar para de esa forma actuar. Y eso es lo que debemos hacer, llegar a las personas. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, la información hay que buscarla también de una forma diferente. Generalmente nosotros en OIM lo que hacemos es grupos especializados de entrevistadores que van a los lugares, se movilizan a los lugares por momentos y hacen encuestas específicas con cierta información muy clara, pero como les digo, van a buscar a las personas a los lugares a donde las redes nos han dicho que están las personas migrantes, donde están las personas con mayor vulnerabilidad. Estos no son datos y la academia probablemente nos regañan, ¿no? Y nos van a decir, pero ¿cómo? Están haciendo, qué barbaridades, no toman en cuenta, no son tan estrictos con los datos, no son tan estrictos en términos de la modalidad académica, pero es que no es un interés académico. Lo que queremos nosotros son números, datos que nos permitan tomar decisiones inmediatas. Entonces,
así es como lo hacemos y obtenemos información como esta, como la que ustedes tienen en sus folders, información muy precisa para periodos muy específicos de 2-3 meses, pero que nos permiten decir, yo como sistema de salud voy a ir a actuar en esta comunidad, en este espacio, con esta estrategia. Y eso es lo que generalmente hacemos a través de nuestros sistemas, de nuestras metodologías. ¿Cómo hacemos estos DTMs? Bueno, básicamente son mapeos de movilidad poblacional. También hacemos estudios o análisis desde el punto de vista de vigilancia epidemiológica para estos sitios específicos, para lograr finalmente analizar y cruzar la información con datos o patrones de movilidad, con estos espacios de riesgo y con comunidades de riesgo, y de esta forma pues vamos a dar como resultado el mapeo, tener un mapeo de cuáles son estos espacios, estos sitios donde existe más vulnerabilidad, donde existen mayores condiciones, y de esa forma, como les digo, focalizar nuestros recursos y nuestras acciones. También esto nos obliga a trabajar de forma binacional, porque si esto se está dando en una zona de frontera, pues nos obliga a tomar en cuenta a los colegas que están trabajando, dando una respuesta del otro lado de la frontera. Y bueno, eso es parte del proceso, pero creo que lo más importante en términos de cómo empezar a actuar, cómo interactuar es, primero que todo, tener una respuesta sensible a las necesidades a través de estas informaciones que podamos ir buscando. Y luego el punto clave del acceso universal, que de nuevo voy a eso. De nada nos sirve tener todos estos datos y saber que existen muchas mujeres embarazadas y muchas personas con condiciones de vulnerabilidad, si cuando llegan al servicio de salud les van a decir, no, usted ni siquiera se acerque, usted no lo vamos a atender, o lo atiendo pero le voy a cobrar este gran monto de dinero. Si estamos hablando de eso, pues no vamos a lograr avanzar en gran cosa, ¿no? Entonces, ahí está el gran reto que tenemos por delante y eso es lo bueno, como les digo, de este gran reporte, del poder dialogar, discutir y generar estos espacios de discusión. Son algunas de las acciones que OIM está realizando. Normalmente pues, damos apoyo a través de estos espacios, de estas matrices de seguimiento, desplazamiento. También ayudamos en términos de alojamiento temporal, alimentación, personas, principalmente el migrante que está en tránsito. Y sí, tenemos todo un gran plan de acción y muchos deseos de mejorarlo, de incluir también componentes de salud que son fundamentales también. Y pues estamos acá para eso, para que entre todos nosotros podamos construir un mejor plan, una mejor respuesta y poderle mejorar la condición de vida de estas personas que están en condición de vulnerabilidad. No sé si hay preguntas, comentarios, no sé cuánto duré, pero estamos. Sí, muchísimas gracias por el apoyo y estamos para cualquier pregunta luego. Bien, muchas gracias. Antes de continuar con el siguiente panelista, pido por favor, hay algunas personas que están atrás. Acá adelante en la segunda fila hay 2 asientos, en la tercera hay un asiento también adicional. Aquí en la tercera fila, en este lado, en esta columna también hay un asiento. La sala está llena y realmente eso creo que refleja de manera significativa la importancia que para todos tiene este tema. Bueno, tenemos a continuación al doctor Ricardo Fábrega. Él es ex viceministro de Salud de Chile y actualmente es consultor internacional en sistemas y servicios de salud de la Organización Panamericana de la Salud aquí en la oficina de Perú. Así que Ricardo, tienes por favor la palabra. Gracias. Vamos a dejar esto aquí para las notas. Dice, supongo que migración y salud. Salud y migración. Ese no es. Bien, bueno, muy buenos días. Antes de empezar, quería un poco saber quiénes son aquí del aparato público de salud del ministerio. Levanten la mano con aparato público de salud. Voy a hacer una pregunta. ¿Quiénes son venezolanos o trabajan con ONG vinculadas a la migración venezolana?
Ya, también, ok. Quería tener ese dato para ver el perfil de los que han llegado ante la convocatoria. La verdad es que la contundencia metodológica del informe del Lancet es tremenda y la experiencia de OIM es sencillamente espectacular. Además, a mí debo ser bien franco, a mí me sorprende y me conmueve incluso el entusiasmo de nuestro representante de OIM. Porque la verdad, yo voy a ser bien franco, yo soy del sector salud, he trabajado años en el sector salud, me dedico a tratar de que las cosas mejoren y mi actitud más que para ser franco, mi actitud ante lo que está pasando con la migración venezolana es más bien estoy aterrado. Es decir, me da mucho, estoy muy preocupado de que realmente podamos responder a lo que está ocurriendo. ¿De acuerdo? Mi actitud no es de optimismo. Y por eso quisimos convocar a esto también. ¿Cómo nos ponemos de acuerdo para que esto mejore de verdad y respondamos al desafío? El desafío es muy grande. ¿Ok? Entonces, y siento que tenemos ya como unos 20 meses que nos dimos cuenta que esto venía y la reacción ha sido, sí, no puedo negar que hemos hecho cosas, muchas cosas, pero les voy a mostrar la postura de OPS, la postura oficial de OPS. ¿Ya? Yo siempre me salgo del libreto, pero lo que está en la presentación es lo oficial. Los que me conocen se ríen porque saben que me salgo del libreto. Y me salgo del libreto porque lo que es OPS es una institución muy, muy sólida, que nos ponemos de acuerdo gente que pensamos muy distinto y por tanto esto refleja importantes acuerdos entre nosotros. Ponernos de acuerdo es casi un acto de magia, ¿ya? Es un acto casi milagroso poner de acuerdo a los ministros de todos los países de las Américas. Y nos ponemos de acuerdo en torno a cosas esenciales. Y las que no son tan esenciales, las diferencias quedan allí en el ambiente para que cada país las vaya resolviendo según su contexto. Entonces, me salté lo de la situación porque ya la planteó bien OIM. Nosotros hemos ido avanzando sobre cuáles son los problemas que nosotros vemos desde los ministerios de salud en las personas que están migrando. Y la verdad es que la situación es cierto que se mueren menos, eso es verdad. Pero también es cierto que tienen más posibilidades de tener menos acceso a agua potable, a saneamiento básico y una vivienda adecuada. También es verdad que experimentan inseguridad alimentaria y problemas nutricionales. Hace poco una experiencia de Cáritas nos decía el número de venezolanos que en el último mes había tenido días sin comer, aquí en Lima, y era importante. Experimentan interrupción en el tratamiento de enfermedades crónicas mientras se están moviendo. Contraen enfermedades transmisibles, muchas de ellas por simplemente el cambio de flora intestinal te hace que adquieras algunas enfermedades intestinales que no habrías adquirido en tu lugar de origen. Experimentan violencia sexual y de género. Desarrollan o empeoran enfermedades no transmisibles por problemas de continuidad en el tratamiento. Desarrollan o empeoran trastornos de salud mental. El problema de salud mental en el migrante es muy importante. Es muy importante. Y experimentan lesiones o desarrollan algunas enfermedades ocupacionales. Muchos trabajan en la informalidad, muchísimos. Muchos trabajan en condiciones sin seguridad laboral, de frentón, o en condiciones francamente riesgosas. Y evidentemente, cuando hay más riesgo, termina habiendo más daño. Eso también es así. Y esto se puede ver agravado por la falta de acceso a los servicios. Cosas que pudieran haber sido resueltas oportunamente, con un buen reposo, en un trabajo de informalidad y obligado a mantener el ingreso, no se hace el reposo que corresponde, no se siguen las indicaciones, etc. Y terminan profundizándose los problemas. No es el caso de la migración venezolana, pero sí el de otros migrantes en otros países, por ejemplo la población haitiana en nuestros países cuando ha llegado. Las barreras culturales, de idioma, etcétera, también producen mayores problemas en la integración y en la relación con el sector salud. Y hay discriminación en muchos casos y hay incapacidad de afiliarse a los esquemas de financiamiento habituales establecidos en el país. Esa incapacidad de afiliación de alguna manera vulnera el derecho al acceso a la salud e impide la cobertura que deberían tener, aún teniendo ingresos. ¿Qué desafíos enfrentan los sistemas de salud?
Primero hay una carga financiera inmediata para el sector salud, ¿ya? Es cuestión de ir a los hospitales y centros de salud de zonas con alta población migrante aquí en Lima para que los directores de hospital te digan que han tenido un sobregasto respecto a lo que tenían presupuestado y que este sobregasto no se ve debidamente cubierto por las mayores remesas que envía o el Ministerio de Finanzas o el CIS, con perdón de mis amigos del CIS. Disculpen, ustedes saben cómo soy yo. Entonces, al final los gerentes terminan atendiendo, muchos de ellos, otros no, otros inventan algunas maneras y barreras de acceso. Y va a depender un poco de cómo reacciona el gerente local respecto a esta mayor demanda, lo que definitivamente el acceso que tengan las personas migrantes. Hay recursos humanos limitados y desafíos para movilizar recursos humanos adicionales a los lugares donde se produce el aumento de demanda. Y además la gente se cansa, se agota. Trabajar en el sector salud nunca ha sido fácil. Nuestro sector de salud público que en nuestros países nunca ha estado en jauja, como para decir, oye, trabajamos en cierta holgura y ahora justo llegó un problema y estamos más... No, ya estábamos estresados desde antes, ¿de acuerdo? Y estábamos estresados desde antes y llegó más gente. Y estamos más estresados. En muchos casos produce burnout y produce una serie de problemas de salud mental en nuestros funcionarios, los funcionarios del sector salud. Entonces, la verdad que esto es otro problema, ¿ok? ¿Qué ha hecho OPS? Yo aquí quiero ser bien claro, nosotros hemos sido bastante clásicos en nuestro enfrentamiento del tema de la migración. Hay un montón de mandatos, muchas veces la respuesta de nuestros organismos internacionales, incluso ustedes saben por qué nace la Oficina Sanitaria Panamericana, la OPS es anterior a Naciones Unidas, ¿de acuerdo? Es centenaria, nació precisamente por la preocupación que tenían los países en las Américas por las epidemias y cómo los migrantes transmitían epidemias de unos países a otros. O sea, en nuestra génesis fundacional está lo que los migrantes y la migración transmiten enfermedades. Entonces viene el Lancet y nos dice que no. ¿Ya? Lo sospechábamos en todo caso, no es que no lo supiéramos. ¿Ya? Pero lo que tenemos que hacer entonces, y lo venimos haciendo con mucho esfuerzo en los últimos años, nosotros hablamos en términos de plazos largos, estamos hablando de los últimos 10 años, probablemente con más fuerza, hay un mandato de la Asamblea de OMS por allá del año 2008, por ahí, sale allí exactamente el 2008, sí. Más claro, nosotros tenemos un mandato ahora del 2016 y ya una alusión a eso en nuestro informe de salud universal del 2014. O sea, son cosas en la perspectiva de sistemas de salud bastante recientes, ¿de acuerdo? En la perspectiva a lo mejor de las personas que están sufriendo un problema en 4 años es infinito. Créanme que en la perspectiva de los sistemas de salud son cosas que pasaron ayer. Y la preocupación es más bien pasar de esta respuesta en salud de emergencia a una respuesta más bien de integración y protección de derechos y de reconocer cómo se adaptan los mecanismos para que todas las reglas que tenemos para que el sistema de afiliación, aseguramiento o de protección social, todos los sistemas de identificación, en fin, todos los sistemas que tenemos para que esto funcione ordenadamente, no sean una excusa para conculcar derechos. Y en eso estamos en este minuto. No puede ser que nuestras normas para ordenar el sistema, para evitar fraude, para evitar una serie de cosas, terminen en la práctica conculcando los derechos de las personas migrantes. Y eso es lo que tenemos que de alguna manera resolver en el más corto plazo. Les muestro un poco de ejemplo de cuál ha sido la cooperación técnica habitual de OPS en temas vinculados a salud y migración. Que tengan las poblaciones migrantes acceso a un conjunto esencial de servicios. Que se coordine la gestión de incidentes y coordinar la acción de las emergencias sanitarias. Hay emergencias sanitarias y se ha hecho mucho para enfrentarla. Apoyar y gestionar grupos de trabajo locales de salud y migración para coordinar acciones, participar en la coordinación interagencial. Bueno, esta actividad es parte de una acción interagencial, podemos contar muchísimas más. Asistir a los Estados miembros en la elaboración de planes de contingencia, identificar y analizar los posibles riesgos. Abogar por el incremento de las coberturas de vacunación. Apoyar a los Estados miembros en las campañas nacionales de vacunación en población que está llegando muchas veces con esquemas de vacunación distintos. Proveer medicamentos, reactivos de laboratorio, otros insumos esenciales. Desarrollar resúmenes diarios de los eventos que tienen o podrían tener problemas, implicaciones para la salud pública. En fin, una serie de acciones que estamos haciendo y como ustedes se darán cuenta, son muy clásicas, ¿no? Son lo que sabemos hacer los epidemiólogos, los salubristas de manera bastante clásica.
Y hay un tema, otro tema así de matriz esencial de quienes somos vinculados a la epidemiología y la salud pública. Nosotros trabajamos con población y territorio. ¿De acuerdo? Nosotros queremos que nuestra población esté inscrita en un establecimiento, que permanezca allí y esté allí. Y hacemos las tasas pensando en esa población y territorio. Esto que la gente se mueva no nos calza, ¿verdad? Es así en nuestra matriz, cuando nos enseñan. Yo pasé por la universidad y entonces ya, ¿cuántas personas viven en esta cuadra? ¿Quiénes están empadronados? ¿Cuál es la familia? El genograma familiar y no sé qué. Y hay una especie de ceguera de nuestro profesor, que nosotros repetimos con nuestros alumnos, respecto a que las personas ya no están donde estaban, que se fue la hija, que se fue el hijo, que después volvió, que el otro volvió, y en fin, que la gente se está moviendo. La movilidad poblacional en los análisis epidemiológicos hay una cierta ceguera casi estructural. ¿Verdad, profesor? Perdone, profesor de epidemiología aquí de años. Entonces, claro, también en salud pública esto de la inmigración no nos es natural, ¿de acuerdo? Nos es extraño en nuestra configuración casi matricial, digamos, la matriz que nos configura. Estamos conscientes de eso. Por eso hubo una reunión ministerial sobre migración en masa y salud hace muy poco ahora en Washington. Llegaron ministros de casi todos los ministros, va a seguir habiendo reuniones. Y la clave es que se identifiquen acciones prioritarias para mejorar los sistemas y servicios de salud para la población migrante y de acogida, juntos. ¿Ok? No se trata de que los migrantes vayan a tener una cosa distinta a lo que tienen la población de acogida, sino que el sistema funcione y mejore para todos. Fácil decirlo. Ese es el objetivo. ¿Ok? Porque ya no se trata de atender las acciones de emergencia o simplemente ayudar a que el fondo rotatorio tenga las vacunas oportunamente o que el fondo estratégico tenga los medicamentos oportunamente. Se trata de ayudar a que los sistemas se adapten a esta situación para todos. Y entonces ahí surgen las 5 líneas estratégicas de acción de UPS en salud y migración, que son la estrategia reciente. Yo puse en verdecito las 2 que me tocan más a mí. Una es mejorar el acceso. Y en eso tenemos propuestas y estamos trabajando y apoyando al gobierno en propuestas para que mejore el acceso a los servicios de salud a la población migrante y de acogida, que mejore el acceso de una manera sostenible. Ya no estamos hablando de la primera respuesta de emergencia o la persona que viene en tránsito por Tumbes, que sí, lo estamos haciendo, tenemos gente allí, se hacen iniciativas, etc. Pero no es eso, es que los que llegan a las grandes ciudades y se instalan allí, cómo mejora su acceso y cómo se les da protección social. Y lo más difícil, que también fue mencionado por algunos de los panelistas anteriores, adaptar las políticas, programas y marcos legales. Nuestros marcos legales no estaban pensados para esto. Por lo tanto, no es una buena excusa decir es que la ley no dice eso. La ley no podía prever esto. Tenemos que cambiar la ley, tenemos que cambiar el reglamento, tenemos que cambiar el decreto, tenemos que cambiar la resolución jefatural. Algo tenemos que cambiar. No podemos dejar las mismas para situaciones que antes no existían. Otros problemas, nuevos marcos ordenadores. Y eso fundamentalmente en los próximos pasos tienen que ver con eso, avanzar mucho en la concepción de que migración contribuye al desarrollo, es muy importante. La migración contribuye al desarrollo y eso es clave. Y que si no nos hacemos cargo de la migración estamos perdiendo oportunidades y estamos además incumpliendo nuestro objetivo de avanzar en la salud universal, en el acceso y cobertura para todos y el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. Vamos a seguir trabajando en la colaboración sectorial e interagencial para lograr respuesta al fenómeno migratorio. Y lo que más nos interesa es pasar de esta respuesta de emergencia y protección inicial a la respuesta de integración social de los migrantes en un marco de sostenibilidad para que tengan derecho, puedan ejercer su derecho a la salud. Eso quería contarles. Muchísimas gracias. Excelente. Muy bien, muchas gracias. Yo creo que nos queda algunos minutos para poder abrir un espacio de discusión y debate en relación a este tema y vamos a abrir un espacio para participaciones cortas. Pedimos que puedan ser de
3 minutos, que puedan significar no solo comentarios, sino eventualmente alguna pregunta. Teníamos aquí algunos ya preinscritos, a quienes vamos a darle la palabra e inmediatamente abrir también la sala para algunos comentarios o preguntas. Les pedimos que por favor se puedan presentar brevemente y hacer su comentario y o pregunta para los panelistas. Tenemos en primer lugar a la doctora María del Carmen